aquí estamos hoy continuando con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde estamos aprendiendo a ser iglesia. Yo estoy hablando rapidito para tratar de recuperar los 6 minutos que perdimos tratando de conectarnos, pero aquí estamos, lo logramos. Buenas noches, Eli, buenas noches, Isa, Clarita, Loida, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Y pues bueno, yo les voy a preguntar algo así tipo rapidito. ¿Cómo les va a ustedes con el ejercicio de la autoridad? Isabel me gritó con los ojos, como así. ¿Cómo les va con el ejercicio de la autoridad? No, la verdad no, no muy bien. La verdad no. Pues, o sea, de pronto me enfoco como hacia la autoridad, hacia los hijos. Por ese lado, bueno, es que cuando uno tiene hijos, la autoridad tiene que estar acompañada o en unión, papá y mamá, como ir hacia la misma dirección. Sí, entonces, pues eh, a mí no me fue tan bien en esa parte, porque pues yo decía una cosa y la otra persona decía otra, entonces como que anulan tu autoridad. Entonces por eso abría los ojos, porque eh, pues no me fue tan bien por ese lado, ¿sí? Pero pues digamos, en temas laborales, sí, sí ha sido un poco mejor que de pronto personas que apenas están empezando en el tema y como que uno les tiene que direccionar y indicar hacia dónde es. De alguna manera uno pues tiene la autoridad sobre las personas porque tiene esa responsabilidad de que el resultado final se tiene que hacer de X o Y manera, tiene que tener una conclusión con unas condiciones. Y pues ha sido muy chévere, porque no se genera como esa autoridad de que, ay, la que dirige es Anita y solo la que dirige es como ella diga, sino que se convierte como en un va y viene de ideas, en donde uno precisamente permite como, si tú tienes una idea mejor para mejorar el proceso, bienvenida sea. Entonces, pues, me ha parecido bien por ese lado, en los dos Ok, roles. entonces tú piensas que la autoridad cambia dependiendo del ambiente donde ejerces la autoridad. Sí, de manera personal, sí, sí me Ok, parece que dependiendo del rol que uno esté haciendo, cambia la autoridad. ok, vale, gracias Isa, Eli, Clarita, Loida, ¿cómo les va a ustedes con la autoridad? Por aquí en Facebook, si alguien quiere comentar su experiencia con la autoridad, hágalo. ¿Pero a qué te refieres con el ejercicio? ¿A dejarte obedecer o a mandar? O sea, No, a mandar, ejercer la autoridad. ah, Ejercerla. Cuando usted tiene que ejercer la autoridad, usted la ejerce sí porque sí, o no es que, ay, no quiero decirle a esta persona esto, no quiero hacer esto, no. Hay gente que yo conozco que no les gusta ejercer. sí, no les gusta mandar. Bueno, no, donde yo trabajo, me toca ser, en parte jefe, aparte de ser subordinada, y entonces, sí, a veces, es un poco complicado, o sea, a mí no me cuesta trabajo ejercerla, sino complicado lograr que quien debe acatar asimile o entienda que no es un tema de que si me cae bien, o sea, a veces es como que, ay, si somos amigas o no sé qué, o sea, y es como que se puede llegar a confundir que puede existir alguna relación fraterna que no tiene que ser como un impedimento o una línea de límites para que uno diga, a ver, te toca hacerlo y lo haces y punto y lo acatas y ya, ¿no? A veces en esa parte sí soy muy mandona y y pues es en función de que, pues, no sé, ando en modo frío, no sé en qué consiste, o sea, en cuanto a mi forma, porque normalmente siempre pienso en que soy hija de Dios, o sea, por sobre todas las cosas, y que debo de cuidar también hasta en eso el testimonio, y a veces se me escapa y me excedo en la forma de decirlo, y pues obviamente me obedecen, pues porque ya me ven toda así como que
las antenitas del diablito, ¿no? De que está ya la mujer muy, muy, muy privada del coraje y todo, pero pues al final pues se logra el objetivo, ¿no? Sí. Ok. Que Joan. ¿Soy yo la que se congeló, Adriana? Creo que Adri. Creo que está- Adri, pues di él y tú mientras. Bueno, entonces la autoridad creo que va unida al carácter. Y la verdad, a mí me ha pasado como Isa. En mi casa yo tengo la autoridad y yo a mis hijas las crié, las discipliné y yo nada más con abrirle los ojos ya como que ellas temblaban y hacían caso. Pero en alguna oportunidad un amigo muy cercano a la familia me dijo, Eli, mira, es que tengo problemas en el restaurante, yo necesito que tú vayas y estés pendiente, que me lo administre unos días, porque es que, bueno, había mucho desorden. Y yo traté de llevar a la gente a las buenas. Ah, mira, mi amor, mira, no, mira, mamita, mira esto, lo otro. Y perdí la autoridad, como decía Loida. ¿Por qué? Porque fui muy buena gente. Entonces ya les decía, óyeme, mira, tú llegaste 10 minutos tarde. Ay, Eli, pero no sé qué más. O sea, ya empezamos como que perdí totalmente la autoridad. Y creo que la autoridad va unida al carácter de uno. Lo otro es que ahorita, como decía Loidita, es que a veces se confunde también la autoridad con la disciplina, porque la autoridad es uno siempre decir, oye, ve, y va la gente, pero la gente a veces la confunde que tienen es que tratar a los madrazos a las otras personas y eso no es autoridad. Entonces, es una línea como muy finita, pero que a veces no sabemos diferenciar. Les cuento eso. En mi casa soy autoridad y por fuera sí no, lo contrario a ti, Isa. No sé quién más quiera dar su concepto. Hola Adriana, Hola, hola Edu. Janita. Hola, Edward. Adri está teniendo problemas con la conexión, pero pues acá nos estamos contando cómo nos va con la autoridad cuando nosotros somos los que tenemos que ejercer la autoridad. Entonces, ¿cómo les va a ustedes, Eduard y Adriana? Si nos quieren contar, Pau se está conectando. Qué rico. Gracias, Isa. Divina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Emma Paola. Hola, Pau. Creo que Clarita iba a hablar, no sé. Sí, yo iba a contar cómo me va, pero Isa tomó la autoridad. Sí. Perdón, perdón. No, Buena, porque Isa. yo no soy muy buena, no soy autoritaria, no tengo carácter. Es que soy un alma de Dios. Soy una buenaza, no puedo enojarme, no puedo mandar, o sea, no me sale ni la cara ni el carácter, entonces, aunque me ponga autoritaria, yo creo que las personas no me toman en serio. Y pues no soy buena en eso, me falta carácter. O sea, tú eres como Rex, el de Toy Story. Haz de cuenta, así con la manita. Ok, vale. Entonces, vamos a pensar en esto, porque veo que hay como un tema de autoridad, como que hay que tener un carácter determinado, una cara determinada, un aspecto. Yo sí tengo cara de tiranosaurio Rex, colmillo de tiranosaurio Rex, entonces como que se me da, y carácter de tiranosaurio Rex. Entonces, vamos a hacer algo con estas ideas acerca de la autoridad. Miremos Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al versículo 24. ¿Quién quiere hacernos los honores? Antes de que me vuelva a quedar sin internet, porque ahí viene un... Si quieres, yo lo hago. Gracias, Eli. Bueno, Hechos 16, del 16 al 24 dice así. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en el mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Gracias, Eli. Edward, porfa, ¿quieres hacer una oración para comenzar? Please. Claro que sí, hola a todos. Padre, gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas. Estamos acá porque queremos aprender a ser iglesia, la iglesia que tú quieres. Así que dispón nuestro corazón, ayúdanos, límpianos, que esta palabra quede en nuestros corazones y podamos aprender y ponerla por obra. Pues, Ábrenos los ojos, danos el entendimiento y la sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ed, aquí representando al Rojo. Gracias. Vamos entonces a mirar esto un poco, qué es lo que está pasando aquí. Si recordamos, Pablo y Bernabé recibieron una palabra del Espíritu Santo que les decía a la iglesia de Antioquía: apártenme de este par de lobos, apártenme de este parcito que los voy a mandar a una misión especial. Entonces ellos se van a la supermisión y resulta que terminan bobeando porque Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, los deja botados. No los deja botados, llega un punto en que dice: ¿sabe qué? Ya no quiero, chao muchachos. Y se va y oiga, ¿qué tal si empezamos a revisitar a las iglesias? Vamos entonces, súper. Entonces mi conexión es inestable, déjenme quitar el video a ver si, oh de por Dios, si me escuchan más o menos. Bueno, entonces, después de que Bernabé le dice: salí, vale, vamos, entonces, y llevamos a Juan Marcos, entonces Pablo dijo: no, güey, a Juan Marcos no, porque él nos dejó botados. Y entonces fue tal la discusión que este par termina separándose y Silas se va con Pablo, se encuentran por ahí a Timoteo y se hace un parchecito bien chévere, los cuates, Pablo, el otro loco, Silas, Timoteo, se da ese grupito y están llegando ahora a Filipos, porque Pablo tuvo un sueño donde le decía un varón macedonio: oiga, vengas para acá, porfis, vengan. Entonces ellos, en vez de irse a Asia, en vez de irse al oriente, deciden irse al occidente y terminan en Filipos. Están en Filipos y resulta que las mujeres en Filipos son lo máximo, las mujeres rules. Y las mujeres son las primeras a quienes les predican el evangelio, y gracias a una mujer llamada Lida empieza a crecer la iglesia. Ella empieza a bautizar, ella empieza a escucharlos, ella se bautiza, la familia de ella se bautiza, y la iglesia de Filipos, vimos la semana pasada que es una iglesia que se hace muy grande, una iglesia muy linda, una iglesia muy amada por Pablo además. Pero hoy se nos presenta otra cara de Filipos, otra cara de este viaje. Entonces, ¿qué nos sigue contando Lucas? Porque Lucas Pilas, sabemos que estaba aquí porque Lucas está narrando esto en primera persona. Entonces Lucas se unió al parche, a los cuates, a los panitas a los amigotes, y se va con ellos.
¿Qué nos está contando Lucas en el versículo 16? Por favor, ¿quién quiere leerlo y comentar algo antes de que me vuelva yo a quedar sin internet? Lo leo. Un día, cuando nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Las predicciones que hacía reportaban cuantiosas ganancias a sus amas. Ok, miremos este versículo. ¿Qué información nos está dando Lucas acerca del entorno, acerca de los personajes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué destacarían ustedes o qué les parece interesante destacar de aquí? Pues ahí como personajes están Pablo, Silas y Lucas, lo podemos meter allí como personaje, ¿no? Porque nos salió al encuentro y es Lucas quien encuentra. Hay otros personajes que es la joven que poseía un espíritu de adivinación. Entonces no sé si tomar como personajes individuales a la joven y al espíritu de adivinación que tenía ella. Y pues dice que generaba buenos ingresos con su labor, ¿no? El espíritu que trabajaba dentro de esta mujer. Ok. Y le salió ahí al camino hacia donde ellos iban a orar. La semana pasada veíamos que iban a orar como a la orilla de un río. Entonces, pues como Ok. que se juntó la muchacha ahí a lo que ellos salió al camino, ¿no? No podría decir como que le salió ahí o llegó o de repente apareció. Ah, no, no, más adelante lo aclara en el 17 que comenzó a seguirnos. Entonces, como que ellos iban de camino al lugar de oración y salió esta mujer detrás de ellos dando voces. Vale, gracias Isa. Eduard quería agregar algo. Cuéntanos, Ed. Otra cosa ahí que me parece importante es que Pablo tenía mucho dinero, ¿Pablo tenía mucho dinero? sí, porque andaba con Lucas. No, mentira, es un chiste malo. No, me parece importante, perdón, me parece importante que eh, le sale al encuentro cuando van a la oración y le sale un espíritu de adivinación, o sea que los espíritus pueden adivinar, ¿sí? O por lo menos como que informan cosas así como del futuro, a uno que le gusta como todo ese misticismo, venga, léame las cartas, adivíneme todo este tipo de cosas, pues ya sabemos que ese tipo de cosas, pues las hacía era un demonio. Y parecía que le atinaba porque le daba gran ganancia a sus amos. Ok, gracias, Eduard. Entonces, pregunto, ¿para quién era la ganancia de las adivinaciones? Los dueños, Para esclava. los amos de la esclava. Ok, entonces si ella Terminaba. tenía amos, ¿qué era ella? Una esclava. Era Una empleada. la empleada. No, era la esclava. Y esa mujer esclava tenía un espíritu de adivinación. O sea, aquí estamos en un entorno social maluquito, ¿no? Para nosotros, ahorita, en esta época, es tan incómodo pensar en amos y esclavos, es tan antipático pensar en esa explotación. Esa mujer, o sea, ella disfrutaba adivinar, disfrutaba hacer eso que decía. Yo no lo Creo sé. que no. Pero tienes un demonio, lo que está marcando Edward es un demonio. Nosotros sabemos, y eso me parece que es importante aclararlo, porque no todo el mundo vio la primera temporada de qué dice la Biblia acerca de, y hablamos de los demonios. Y nosotros sabemos por la palabra que a los demonios también se les llama espíritus inmundos. Y a lo largo del texto bíblico, también en algunas ocasiones los llama simplemente espíritus. Pero son espíritus que están haciendo, que están en el cuerpo de una persona poseyéndolos. No es que, ay rico, sí, no, qué emoción, tengo un espíritu inmundo, tengo un demonio.
Probablemente esa mujer aprendió a convivir con ese demonio y le estaba dando ganancias a sus amos. Pero también nosotros aprendimos a través del estudio que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, hago la cuña, pueden verlo en el canal de Buscando a Jesucristo, en el canal de YouTube, en la lista de reproducción, allí está. ¿Qué dice la Biblia acerca de los demonios? Vimos que los demonios quieren matar a las personas. Entonces, a la larga, esta muchacha no debe estarse, aunque quizá podías, por estarle dando ganancias a sus amos, especulando, quizás tenía un trato especial, quizás era chévere, quizás le daban un pancito, una almojábana con chocolate cuando estaba lloviendo, pero lo cierto es que era una esclava poseída por un demonio que estaba siguiendo a los discípulos. Y ellos, la iglesia, los discípulos de Jesús, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo, Eli? Tú abriste el micrófono, ya que abriste el micrófono, ahora habla. Bueno, los discípulos iban a orar, ¿verdad? Lo leíamos en el Iban 16. a orar. Iban Algo a que te orar. llame la atención de eso, Elizabeth. Bueno, lo que me llama acá la atención es que yo veo que era como estaban en una ciudad donde se idolatraba de pronto a un dios de adivinación, porque acá dice que con sus poderes ganaba mucho, en Nueva Versión Internacional, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. O sea, lo que ella hablaba, lo que ella decía, o no sé, era con sus poderes, con el poder de ese espíritu inmundo, ese demonio que había en ella, ¿no? Y nosotros, o sea, o Pablo, Silas, ellos no iban en su poder, sino en el poder de Jesucristo. Es lo que me llama la atención. Pues ahí no lo dice, pero lo sabemos. Ok, gracias, Eli. ¿Qué dice Pau? A mí me llama la atención que esta mujer se les atraviese a ellos o se les presente precisamente cuando ellos, bueno, toda esa labor que están haciendo, ¿verdad? Y ver que no se les presentó, bueno, ya habían, ellos estaban cumpliendo una misión y en medio de esa misión que estaban haciendo se le presentaban tantas situaciones, pero en especial que se le presente esta mujer que por el camino, una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Yo creo que ahí está obrando Dios, algo quería también con esa mujer, aquí infiriendo lo que si esta mujer de verdad estaba haciendo eso complacida, igual la plata no era para ella, para los amos, no sabemos cuál era el trato que le estaban dando. Pero sí me llama la atención, es como que cuando tú vas caminando y te tropezaste con una persona que tenías hace mucho tiempo no veías y, oye, ¿qué tal? Entonces, no me parece coincidencia que Lucas nos esté relatando que esta mujer se la encontraron en el camino, en el paso donde ellos iban haciendo su misión. Hey, gracias, Pau. ¿Qué dice Isa? Pues continuando con el versículo 17, ahí uno dice, bueno, dice que la joven comenzó a seguirlos y pues a gritarles, estos hombres sirven al Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Uno dice, bueno, ¿era la joven o era el espíritu de adivinación el que estaba actuando? ¿Sí? Porque pues más adelante Pablo se dirige al espíritu. Lee Y el pues ahí 18 de una vez entonces. sí, dice, hizo esto durante muchos días hasta que Pablo, ya harto, se enfrentó con el espíritu y le dijo, en nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Decir esto y abandonarla al espíritu fue todo uno. Ok. Ok. Gracias, Isa. Vamos a ver ese mensaje. ¿Lo estaría diciendo el demonio? ¿Lo estaría diciendo la muchacha? Vamos a ver qué dice Clarita. Pues no sé quién lo está diciendo porque era evidente que estos eran hombres de Dios, o sea, lo podría saber la muchacha y por ende, pues también el espíritu de adivinación. Pero
siempre me ha causado conflicto esta porción. Ya tenía muchas ganas de que llegáramos a esta parte. Porque, o sea, así a simple vista uno diría, bueno, pero ¿por qué se molesta Pablo? Si esta muchacha no los está atacando, no está diciendo, váyanse de aquí, hermanos falsos, como nos dicen a veces, o sea, no, ella está diciendo, ella está diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y nos están anunciando el camino de salvación. Entonces, a mí me conflictúa mucho porque la escritura también nos dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O sea, aún los demonios creen y tiemblan, aún los demonios lo reconocen, no lo alaban, no lo adoran y siguen siendo demonios, nadie les quita eso, nadie les quita que es un espíritu inmundo y que finalmente la obra que Pablo tenía que hacer, pues supongo que era la de liberarla, sí, pero lo que no entiendo es por qué le molesta lo que esta muchacha está pregonando, o sea, los está ayudando básicamente. Sí entiendo la parte de que fue el espíritu, pero no la entiendo bien. Ok, entonces vamos a tomar esto con pinzas. Isabel lanza una pregunta. ¿Quién está diciendo estos hombres son discípulos, son siervos del Dios Altísimo? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Ay, no me dejen sola. Es cierto. No, estoy perfecta para animar un programa. Gracias, convóquenme. Ok, ¿eso es cierto o falso que son siervos del Dios Altísimo? Cierto. Cierto. La multitud es, ok, ¿es cierto que ellos anuncian el camino de la salvación o es falso? Es cierto. Ok, entonces, si Pablo estaba ya molesto porque esta muchacha llevaba varios días siguiéndolos y haciéndoles la cuña, la propaganda delante del pueblo, ¿quién estaría dando el mensaje? ¿La muchacha o el demonio? ¿Qué dice Emma Paola González Oviedo? Yo digo que hay quien estaba dando el mensaje era el demonio, porque los demonios saben quién es Jesús. Acordémonos cuando Jesús le decía, los demonios sabían quién era él, porque vienes y nos atormentas y hablaba, y el Señor Jesús los mandaba a callar. Entonces, estoy 100% segura que es el demonio, que es el espíritu. Ok, Paola acaba de traer a colación algo muy importante. Jesús tampoco dejaba hablar a los demonios. ¡Ah, tú eres el hijo de Dios! Oye, le dije, los demonios tenían que callarse. Este es el Cristo, que se calle. Mandaba callar a los demonios. Jesús no dejaba hablar a los demonios. Entonces, ante este mensaje, porque pilas en los evangelios, también se ve cómo los demonios reconocen a Jesús y lo dicen a Vox Populi, y Jesús los reprende. Jesús no se dejaba hacer puña por demonios. Si Jesús dijo, yo no recibo testimonio de hombres, va a recibir testimonio de demonios, menos. Pero entonces aquí Paola está diciendo, no, era el demonio el que está dando ese mensaje, por eso Pablo lo calla. ¿Qué dice Isabel y luego Loida? Pues es más una pregunta. Con eso, en esos términos en que Pablo, en que esta joven o el demonio les está haciendo la cuña, ¿cómo Pablo se dio cuenta que era un demonio o un espíritu inmundo? La pregunta del millón. Gracias, Isa. ¿Cómo Pablo se da cuenta que era el demonio y no la muchacha? Antes de responder esa pregunta, vamos a darle en el tintero y vamos a darle la palabra a Loida, pero vamos aquí a ir pensándola. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué dice Loida Mesa desde México? Bueno, yo no voy a responder esa pregunta porque yo tenía un comentario previo.
de aquí de donde dice Clarita de que me llama la atención de que por qué se enoja Pablo y es como que de entrada Pablo tenía también su carácter, o sea, hemos leído en donde pues ya se agarró a ya discusiones bien Después me acaloradas. critican a mí. Sí, claro, o sea, Pablo de por sí, o sea, como que tan tolerante no era, ¿no? Y además esta muchacha, le empezó a gritar, le daba voces, pero ya en el versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, o sea, no fue en una ida no fue en la única ida. En el versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Entonces, él estaba como que ya, o sea, ya me tiene hasta aquí y obviamente, o sea, mm, pues ese espíritu, pues era el que se manifestaba y él podía o sea, darse cuenta porque aunque tienen a su señor, que ese es el padre de la mentira, tampoco es como que sean tan regulados, o sea, una esclava mujer en esa época, como una humana normal, tenía un código de conducta, y había cosas que no podría hacer, o sea, como hablarle a los hombres, dar a gritos, hacer ese tipo de escándalos, una persona normal no lo habría hecho. Entonces, para Pablo ya fue como que evidente de que esta mujer traía una cosa que no venía de hombres tampoco y que era una cosa del enemigo. Ok, vale, gracias Loida. Vamos a ir teniendo estas piezas, estas opiniones, a ver qué podemos concluir aquí. ¿Qué dice Emma Paola? Ay, ¿cómo fue la pregunta que dijo? ¿Qué? No, La pregunta es cómo Pablo sabía que era un demonio. bueno, es que ya Pablo tenía que saber, o sea, ya él sabía que esta mujer adivinaba. O sea, ¿Sería él, que sabía? pues yo no sé si es Lucas que está relatando acá y nosotros por eso. Oh, claro, Lucas está contándolo después de que pasó todo. Como la mujer que tocó el manto de Jesús, ¿se acuerdan? Que Mm, Jesús se quedó como que, pero ya Lucas sabía que había una mujer que hacía 12 años tenía un flujo de sangre, la regla perpetua. Entonces, allí ya Lucas lo sabía, o sea que pero, entonces yo me voy ajá, con, no comento más, me voy con apoyo a Loida, a lo que dijo Loida, es así igualito, o sea, toda la conducta, dando la forma como ella hablaba, y me imagino que ya Pablo han echado el chisme, ustedes saben, el pueblo chiquito, infierno grande, todo el mundo dice lo que hace y entonces la cosa. a caballo regalado no se le mira colmillo, todo lo dicho. Gracias, Pau. ¿Qué dice Eli? Pues la respuesta es que cuando ellos iban camino a la oración, iban camino a orar, perdónenme, salió al encuentro esta mujer de ellos y desde que los vio, ella empezó a gritar, mire, ellos son los que van a mostrarles el camino de la salvación, mire. Claro, ellos inmediatamente detectaron ese espíritu inmundo y Dios nos da ese como ese discernimiento para uno saber cuando es un espíritu inmundo o no. Pues a mí a veces se me complica, pero uno dice, no, eso no es de Dios. Entonces, ellos desde ese momento que esa mujer salió al encuentro y empezó a gritar y esto, claro, ellos se dieron cuenta que hay un espíritu inmundo y jodió y fregó por varios días hasta que Pablo dijo, ya no más, y se la sacó de quicio. Pero la respuesta fue, desde que le salió al encuentro, ellos se dieron cuenta que tenía un espíritu de adivinación. Ok, fíjese algo, aquí Patricia Barroso nos comenta en Facebook, yo creo que el Espíritu Santo le dio discernimiento a Pablo. No sé ustedes, pero yo estoy completamente de acuerdo con Patricia. Yo creo que es el Espíritu Santo el que nos dice, es que, no sé, hay quienes pueden incluso verlo, hay quienes pueden sentir, o sea, esto, pero yo sí pienso y estoy de acuerdo con Patricia, ¿por qué no estoy 100% de acuerdo con Loida? Porque los cristianos estamos locos. Los cristianos hacemos cosas que no hace más nadie. Los cristianos nos ponemos a hacer
a pasar por encima de las barreras sociales, de las barreras lingüísticas. Nosotros tratamos de predicarle a un gringo sin hablar inglés. Déjenme ver en Duolingo a ver cómo es que se dice. You need believe in Jesus. Nosotros hacemos el ridículo, hacemos lo que sea para predicar el evangelio. Entonces el comportamiento extraño, los cristianos nos portamos extraños. Pero el discernimiento del Espíritu Santo para mí es fundamental aquí. Yo creo que es el Espíritu Santo el que le dijo a Pablo, eso es un demonio. Y entonces la otra pregunta sería, pero el demonio está diciendo la verdad, ¿por qué Pablo se pone tan bravo? Sí, es verdad que Pablo tenía un geniecito como el mío, que estas cositas como que ya me pudo. Y de una vez, Pablo no se va contra la muchacha, se va contra el demonio. Y creo que ya hemos tocado un poco este tema, porque es que Jesús no dejaba hablar a los demonios, perdón. Pablo no deja, nos recibe testimonio de demonios. La pregunta sería, pregunta válida, ¿por qué? ¿Por qué se está diciendo la verdad? ¿Por qué si además es una buena cuña? Oiga, está gratis, haciéndoles la cuñita que dice Clarita. No tengo respuesta a esa pregunta, pero justo cuando estabas formulándola, me ponía a pensar qué triste y qué lamentable es, porque esto que están haciendo, que está haciendo este espíritu, es una comisión, es una orden que se nos dio a nosotros. Y qué pena también que sean ellos los que lo anuncien, que sean ellos los que le digan a la gente, ellos sí son hombres de Dios. El mensaje que ellos están dando sí te va a llevar a la salvación. O sea, qué pena que el ser humano no tenga la disposición y la sensibilidad al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien se lo revele. Y que tenga que venir un demonio a decirles si son de verdad, su mensaje es verdadero. Y yo creo que esto choca con, pues no sé, o sea, a mí o sea, yo me puedo pensar, es como si mis amigos, mi familia no me creen y mis enemigos empiezan a hablar bien de mí. O sea, a mí me daría tristeza, a mí me daría dolor, qué ironía. Y entonces siento que esa parte que nosotros no debemos de olvidar, que el anunciar el evangelio y las buenas nuevas es un regalo y es una encomienda para el ser humano, para esos, para quienes Cristo vino a morir por ellos. O sea, es una encomienda para nosotros y yo creo que por eso Jesús dice, yo, sí de los hombres, o sea, menos de mi enemigo, o sea, ¿qué te pasa? Y creo que tiene, a lo mejor tendría que ver con eso, no sé. Ok, pero eso que está diciendo Clarita, qué duro, de verdad, el mensaje, ahorita nosotros confrontándonos, tanto que le cuesta a la iglesia salir a anunciar el evangelio y ahí están los demonios diciendo, ouch, qué feo eso, Clarita, ¿qué dice Eli? Bueno, recordemos que Pablo, Silas y bueno, todos los discípulos, los apóstoles, ellos iban de paso casi siempre, ¿no? Ellos iban llevando las buenas nuevas del evangelio, un día estaban acá, otro día allí, ta. Esta mujer que tenía un espíritu de adivinación vivía ya en esa ciudad, en ese, no sé, ¿sí? Ella estaba ahí. Y es como cuando uno va a un gran concierto, ¿no? Y viene una banda, pero fenomenal. Buscan siempre al telonero o al que abra el concierto a una banda súper buena. Y eso le va a abrir las puertas a esa banda. O sea, si Pablo se queda callado, y bueno, pues ella nos está haciendo la propaganda y ella nos está abriendo el telón y toda esta cuestión, no podía permitirlo porque ellos se van y ella va a tener ahí esa autoridad como para engañarlos más. Y acordémonos que el diablo fue ese el rey de la mentira y vino a matar, a robar y a destruir. Entonces ella está diciendo, ellos vinieron a hablarles de la salvación, ¿sí? Y entonces si ellos permitían eso, ella iba con eso que era verdad,
podía utilizar las mentiras que ellos decían para sacar a la gente realmente del camino de la palabra del Señor. No sé si me di a entender. Yo te entendí, Eli, y no solamente te entendí, sino estoy de acuerdo contigo. Satanás usó la palabra de Dios para tentar a Jesús, para engañarlo, para querer engañarlo, para procurar engañarlo. Imagínese darle esa autoridad a un demonio. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y ahí es donde nosotros tenemos que tener un discernimiento absoluto, porque ¿será que nosotros podríamos caer en esa trampa? ¿Será? O no, yo jamás, no, never. ¿Será que sí? ¿Será que podríamos? ¿Qué dice Isa? Bueno, iba pues más como dirigida a la pregunta de que cómo es posible que la gente se inclinara más por irse en contra de Pablo y de Silas y pues al punto de querer hacerles daño. ¿Y por qué razón? ¿Sí? O sea, y estaba como retomando lo que decía Edward, de que pues ese espíritu generaba mucho dinero, era porque era buena, ¿sí? Entonces, hasta dónde la gente estaba fascinada de que cómo así nos va a quitar la que nos está adivinando, la que nos está dando predicciones, y ahora ¿a quién vamos a ir? Entonces, como que esa multitud se va a favor y ahora sí, ahora ¿quién me va a adivinar? ¿Qué me va a pasar el otro mes, el otro año? No sé, ¿sí? Entonces uno dice, al punto de las personas que desecharon el evangelio, ¿sí? Lo que predicaba Pablo y Silas, porque era lo que querían escuchar, ¿sí? O sea, que ya Ok, como que pero dejan de estás lado. adelantando al tico, Isa, y estás tocando un tema demasiado importante, y entonces me toca, porque estás tocando un tema demasiado, demasiado importante, pero antes de llegar aquí, yo quiero preguntar, ¿qué hizo Pablo para sacar ese demonio? Le dijo, mírame, 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 mírame. Y empezó a insultar a la mujer. Que dice Pablo. Yo no sé si Pablo se quedó congelada y que, o fue que, sí, Pablo, ¿estás pidiendo la palabra, Pablo? ¿Dónde está Paola? Simplemente dijo Adrianita. Pero Paulita, ya ¿estás ahí? va, que Pablo tiene la palabra, Ok. pero dice. Bueno, No, Paola. lo que mandó a decir, lo que mandó a decir el Señor Jesús, Él lo está diciendo. Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Me parece impactante porque no se puso a hacer una oración larga y salga y venga y te estoy viendo y no sé qué y tal, nada. Fue una cosa así sencillita. Te ordeno en el nombre de Jesús que salga, y la mujer salió. Ay, ¿por qué no nos pasa eso a nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con la autoridad de la iglesia? Isa dijo, uy, no quiero. Autoridad no. Isa, ¿qué vas a decir? Dígalo, tranquila. Y ahorita le doy la palabra a Santi. No, es que me da risa que Clarita dice que sí tengo autoridad porque me los estoy pasando por la paga el versículo. Pero no, fíjense cómo, pues es que nos confronta mucho, ¿no? Porque pues primero los demonios sí dando testimonio y nosotros que decimos ser creyentes y cristianos, pues uno se confronta, como ellos sin temor alguno, ¿no? Porque era un enfrentamiento, ¿sí? Y sin temor alguno lo hacen. Y ahora, pues, bueno, no me puedo adelantar. No, ni ahorita digo lo otro. Vale, Isa, gracias. Hola, Santi, buenas noches. Cuéntanos. Buenas noches, qué pena, es que estoy en el trabajo, pero estaba escuchando y no sé, es que la situación me parece muy interesante porque, por ejemplo, bueno, algunos de ustedes conocen lo que yo pasé y todo empezó porque este demonio me empezó a hablar como si fuera Dios y mi culpa es que yo pensé a creerle. Yo le creí, de verdad. Y lo que estaba haciendo en ese momento era que estaba haciendo unos devocionales por la mañana, hablando del libro de Job, y durante ese tiempo yo
pues básicamente me dejé llevar por lo que él quería decir. Y él estaba hablando por mí en ese devocional y estaba hablando las cosas de Dios, hasta se hizo orar como si estuviera orándole a Dios y hablando, y empezó a hacer el estudio como si supiera no solamente eso, sino que había una persona que estaba mirando y le empezó a decir, mira, pues si tú vas a la Biblia vas a conocer la verdad y entonces, y para mostrarte voy a hacerte un milagro. Y pero hablaba así como, como si fuera Dios. Bueno, tal vez porque mi ignorancia yo pensé que era así, pero se estaba manifestando de esa manera. Y todo ese día pues yo le creí porque por todo lo que había acontecido, pero en verdad era un demonio el que estaba actuando de esa manera y actuando como si conocía a Dios, como si le estuviera sirviendo y dando ese testimonio. Y para mí eso me impactó mucho después de que me di cuenta, porque si un demonio puede hacer eso, pues eh, puede manipular o hacernos pensar que es de Dios, pero en verdad no lo es. Y entonces me hace pensar como cuántas personas tal vez están llevando la palabra de esa manera y nosotros no nos damos cuenta o ellos mismos no se han dado cuenta y ese discernimiento para entender, pues a mí como que aún eso a mí me dio duro porque yo es como, ¿será que yo, o sea, me dio miedo porque yo no sé si yo estaba dando este testimonio porque tenía un demonio y entonces pues eso me hizo cuestionar muchas cosas y aún todavía tengo como ese como, espero que no, ¿no? Pero sí, eso me pasó y quería hablarlo por el tema que estábamos en esto. No, y me parece muy interesante, gracias Santi por comentarlo, porque fíjense algo, lo que está comentando Santiago, eso, para ver, y se está diciendo, ese demonio tenía autoridad y le estaba usando para usarlo en contra del propósito. Pero fíjense algo, lo que le decía el demonio, el demonio que tenía Santiago a la otra persona, o sea, que tenía que creer en la Biblia, te voy a hacer un milagro. ¿Cuándo Dios habló así? Allí está la responsabilidad de nosotros como creyentes, conozca la palabra. Si nosotros no conocemos la palabra, nos vamos a dejar engañar. Si nosotros no conocemos la palabra, cualquier demonio va a venir y nos va a engañar porque puede sonar muy bíblico lo que nos esté diciendo un demonio. Pero resulta que nosotros tenemos que confrontarnos y decir, ¿cómo sé yo que esto es verdad? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Y siempre llevarlo a la luz de las palabras de Jesús. Y en este caso, por lo que hablábamos, lo que decía Elizabeth, el Señor Jesús no dejó que los demonios dieran testimonio de él. También los mandó a callar, por eso Pablo los manda a callar. Por eso nosotros tenemos que mandar a callar los demonios. ¿Y qué está haciendo Pablo? Averiguándole la vida al demonio, cómo se murió, cómo se llamaba, qué hacía y usted qué. Pero cuéntenme, no, Pablo de una vez, en el nombre de Jesús, se va. ¿Qué dice Elizabeth? No, me llamó algo la atención, Adri, que tú dijiste que la iglesia tenía autoridad. No sabía eso. O sea, pensé que nosotros teníamos autoridad, pero era en el nombre de Jesús. Bueno. Esa era mi inquietud. Ok, Eli, vámonos a Lucas capítulo 10, porfa. Lucas capítulo 10, versículo, ya te digo, versículo 19. Lucas 10, 19, porfa. Bueno, dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Qué tal? ¿Tenemos autoridad o no tenemos autoridad? Sí tenemos autoridad. ¿Quién nos dio esa autoridad? Jesús. ¿Con qué autoridad llegó Pablo así de una? Y le dice a ese demonio de adivinación, te mando. O sea, él no está diciendo, ay Señor, Señor, por favor, en tu nombre echamos fuera este demonio.
Ay, yo sí soy tóxica, perdónenme. Perdónenme, pero yo a veces escucho en la iglesia orando así y alguien me decía, el pastor John, muy querido, me decía, pero si la gente ora con fe, yo creo que sí sale el demonio, ¿sabes? Y yo decía, sí, tal vez sí, pero es que yo quiero ver una iglesia con autoridad. Una vez estábamos echando fuera un demonio y yo le dije al demonio, yo te ordeno en el nombre de Jesús, y alguien abrió los ojos así como que, ¡ah! No puede estar ordenando. ¿Que no podemos estar ordenando? ¿Qué hizo Pablo? Te mando en el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está? Versículo 18. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. De una vez. No es así como que, Señor, no, que él no le está pidiendo nada al Señor Jesús. Él está ordenando al demonio, sales. De una vez. Su esa autoridad. Pau, ¿tú ibas a decir algo? ¿No piensas? Ok. Entonces, ahí está. ¿Cómo estamos ejerciendo nosotros esa autoridad? ¿Cómo nos va a nosotros? Con esa autoridad que nos dejó el Señor. ¿Cómo? ¿Qué estamos haciendo con esa autoridad? Eli. Adrianita, perdón, no responde esta palabra, sino que quería hacer como un comentario respecto a lo que tú estás hablando, y yo soy testimonio de eso. O sea, yo siempre clamaba como llorando, como un, ay Señor, por favor, Señor, y como que gimiendo y llorando, y hasta hace poquito entendí que yo ya no, o sea, es como cuando uno va al amo, la esclava, y le pide y le ruega, pero es que Dios ya no es el Señor, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, herederos y coherederos del reino de los cielos. Y yo nunca me acerqué a mi mamá porque no tuve papá, fue ausente. Yo nunca le dije, mamita, ¿será que tú me puedes dar un pan o el almuercito, mami, por favor? No, yo, mami, ¿será que ya está el almuerzo? O sea, uno va como con autoridad también, sin perder qué es la voluntad de Dios, ¿no? Y que todo sea bajo la voluntad de Dios. Pero sí soy testimonio de eso. Uno como que, ay, las migajas, como no. Hasta en eso hay que como que tener ese carácter y decir, Señor, vamos a tus pies, Padre. Entonces, no, me llama la atención eso porque ya el Señor me está mostrando, y uno ya ahora es como llorando a todo momento, como humillado, como hasta en eso debemos de tener autoridad, respetando la voluntad del Padre, ¿no? Y que oramos es en el nombre de Jesús. Gracias Eli por ese comentario, y quiero aprovechar porque yo pienso algo. Jesús sigue siendo el Señor. Sigue siendo el Señor y será el Señor de señores por la eternidad. Pero también Dios es Padre. Me voy a hacer aquí autocuña. Hay una enseñanza, pueden verla en el canal de Buscando a Jesucristo en YouTube, que se llama la identidad. Nuestra identidad como hijos de Dios. Cuidado, no podemos perderla, pero Él sigue siendo Señor. Entonces también como siervos del Altísimo. Pero Gracias, tenemos que entender algo. Hay cosas, esto que dijo él es muy importante. Hay cosas que ya Dios nos dio. Como la mamá que le da permiso a uno de abrir la nevera. Cuando uno es chiquito, no le dejan a uno abrir la nevera porque si no uno se echa todo encima para sacar algo, y entonces no abra la nevera, no haga eso. Pero ya uno tiene autoridad para abrir la nevera. Ya uno tiene autoridad para echar fuera demonios, y no es pedirle al papá, echa fuera todo ese demonio. No, usted vaya y lo echa, que yo le dé autoridad, no se aburra. Y eso es a lo que yo me refiero, nuestra autoridad como iglesia, ante las fuerzas del maligno, ante esos, como lo dice Jesús, serpientes y escorpiones, píselo. Yo creo que hay momentos en que ya los papás dejan de matarle las cucarachas a los hijos, ¿no? O sea, o la arañita, ¡ay, una araña! Písalo usted, resuelva. Y aquí es donde yo
quiero que nos confrontemos con este tema. La autoridad, yo ante Dios no tengo autoridad, pero ante Satanás, ante esas huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, sí. Sí, venga a ver, pues, venga a ver cuántos, usted y cuántos más. Y tenemos, es mi opinión, que entender que no es un favor, no es una lloradita, una súplica, es una orden. ¿Qué dice Emma Paola? Pues que es que este tema de la autoridad a mí a veces me suena tanto, disculpen la palabra, pero como a teoría, porque, o sea, como que pareciera que fuera magia, como que unas veces funciona y otras veces no. Entonces, y por más que uno vaya como con esa fuercita que uno piensa que uno lleva y que va y con fe y bueno, una vez te funciona y sí, esa persona, mami, y sí funciona, pero otras veces, ay, como que uno se desanima tanto porque no se frustra, porque no resultó, porque no se echó fuera, porque la persona siguió igual. Es más, hasta con uno mismo. Hasta con uno mismo. Entonces me confronta mucho de verdad a mirar qué es lo que está pasando conmigo o con cada uno. ¿Por qué no actúa como Pablo lo dijo y ya, listo, salió? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no está pasando con nosotros? Ok, aunque ese tema es muy importante, yo creo que aquí no nos da la escritura para poder dilucidar qué está pasando con nosotros. Aquí hay algo claro, Pablo sencillamente ordena a ese demonio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces salen? ¿Por qué a veces no salen? ¿Por qué nosotros nos enfrentamos con eso? Hay porciones en la escritura que nos podrían ayudar a despejar algunas interrogantes, pero no sé si hay forma de hacer un estudio exhaustivo de nuestras propias experiencias. De todas maneras, también les recomiendo en el canal de Buscando a Jesucristo qué dice la Biblia acerca de los demonios. Eso es un tema que tocamos que nunca va a ser algo exhaustivo, pero que puede despejarnos algunas dudas. Gracias, Pau. ¿Qué dice Isa? Isa, micrófono. Isa, Bueno, que me está devolvía como compartiendo. tal al comentario de Eli, en donde decía la manera como le estamos dando la orden, o sea, o como le orábamos a Dios, como casi que llorando mencionabas. Yo decía, bueno, hasta el Padre, mm, Isabel, ¿tú estás pues compartiendo pantalla? si bien es cierto, no tendríamos por qué estarle casi que llorando al Padre en nuestra oración, pero aquí lo que más me confronta es que estamos como tratando de conciliar con el demonio para que se vaya. O sea, no estamos teniendo autoridad, sino como que, ay, sí, me hace favor, usted se puede retirar, que sí, o sea, si no hay lugar a él, pues, o sea, me confronta porque entonces, ¿cómo estamos usando la autoridad? ¿Sí? Frente a los demonios, estamos tratando de conciliar y pedirles permiso, sabiendo que pues tenemos una autoridad superior. Entonces, pues, quería como agregar eso a lo que mencionaba él, porque pues sí, oramos tal vez en un tono que de pronto, por la sensibilidad que tenga cada persona, de pronto llega a ese punto, ¿sí? Pues sin tener que fingir la voz, pero hasta donde con un demonio, nada que ver con la oración al Padre, o sea, con un demonio, y me confronto yo porque digo, no, escuche, yo no tengo la suficiente autoridad, entonces uno dice, ven, acá no es de conciliar con un demonio, ¿sí? Entonces es de tener carácter y, como dirían en la costa, perrenque para sacarlo. No es, venga, negociemos los dos, no, es usar la autoridad que nos dio para usar el nombre de Jesús. Me confronta. Gracias,
Ya va, es que aquí Clarita está diciendo... ya, Clarita, dilo tú porque si no, en serio, no creo que sea muy divertido. Aunque aquí el tema central no son los demonios, ¿no? Ya ve que dice Sí, Clarita, termina de sí, decir. ya nos estamos saliendo. Pero en cuanto a eso, porque a veces salen y a veces no salen, me recordó el pasaje bíblico cuando creo que era el muchacho lunático, algo así, y los discípulos están orando por él para liberarlo y no pueden. Entonces cuando llega Jesús, Jesús se enoja y les empieza a decir, generación perversa y todo eso, y ellos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús lo libera finalmente, y ellos le preguntan, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio? Y él les dice, por su poca fe, por vuestra poca fe, y además que este género no sale sino con ayuno y oración, y sin hacer spoiler, porque no lo quiero hacer, lo vamos a ver después, por eso hice ese comentario de que no, o sea, no podemos nosotros de buenas a primeras no tener este ejercicio de ayuno y oración previo y constante y luego querer ir a ordenarle a un espíritu sal, nada más porque yo lo digo, o sea, capaz que nos diga, ¿y tú quién eres? A fulano, a Jesús conozco, a los otros conozco, pero a ti no te conozco. O sea, esta autoridad es algo que se tiene que ganar también, es algo que te la tienes que creer, tienes que tener autoridad, pero esa autoridad no es tuya, te la da el nombre de Jesús. Entonces, para tener esa autoridad tienes que tener una comunión con ese nombre, con Jesús, para poder hacer uso de ella, porque sin fe y sin la comunión con Jesús, pues yo creo que no puedo ir nada más así y decir tal en el nombre de Jesús, porque pues lo hemos visto, no pasa siempre, y creo que tiene mucho que ver con eso. Ok, antes de darle la palabra a Elizabeth, yo quiero hacer una aclaración. El ayuno, eso de que este género no sale sino con oración y ayuno, esa palabra ayuno es un añadido de los editores de Reina Valera, entonces, o del manuscrito, mejor dicho, de que usan los editores de Reina Valera, y no está en los manuscritos más recientes que se encontraron, que resultan ser más antiguos que los que usa la edición Reina Valera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si nosotros empezamos a creer que tenemos que estar haciendo cositas, claro que tenemos que estar orando. El Señor Jesús nos dijo, velando. Oren, oren y velen, oren y velen. Y eso no era algo nada más para un momento, para el momento antes del arresto de Jesús. Que eso tenga que ver con que se expulse un demonio, tendríamos que profundizar el por qué. Pero yo dudo que la autoridad que nos ha dado el Señor Jesús dependa de las cosas que yo hago. Si yo digo que creo y yo ejerzo mi fe, a mí me gusta en ese sentido la traducción de los testigos de Jehová. Ejercer la fe. La fe se practica. No es que un día yo creo y otro día no creo y otro día estoy bajita de fe y entonces estoy como que sí que no, o creo o no creo, porque la fe es en todo. Entonces, a mí ningún demonio me puede venir a decir, no te conozco. Porque si a mí un demonio me dice, no te conozco, yo les voy a decir algo, yo no soy una persona de que yo oro en la mañana, a mediodía y en la noche, y hago ayuno de 40 días, para nada. Escasamente he logrado hacer un ayuno de 7 horas, y me sentí así como que, lo logré, 7 horas sin comer, Pero a mí ningún demonio me va a decir, no te conozco. No, o sea, entonces, cuidado con las cosas que nosotros le ponemos a la palabra, porque aquí ellos simplemente dan una orden. Entonces, hay cosas, por eso es tan complicado cuando nosotros extraemos versículos fuera de su contexto
porque ahí no sabemos qué estaba pasando, no podemos irnos a estudiar todo ese pasaje de los evangelios sinópticos cuando ocurre esto que viene después de la transfiguración de Jesús, cuando Jesús estaba, bla, 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 todo esto. Entonces, sacarlo de contexto para traerlo aquí o para traerlo a nuestra realidad actual, que no echamos fuera un demonio, pues ahí yo sí diría, pilas, pilas, tenemos la autoridad y la autoridad está en el nombre de Jesús, no en las horas que yo ayuno, no en las horas que yo oro, no está en mí. Si algo hemos aprendido del discurso de Pedro, cuando sanaron al cojo de nacimiento que estaba en el pórtico de Salomón, es que no es por nuestra piedad ni por nuestro poder, es por el nombre de Jesús. Y yo creo que allí es donde nosotros fallamos. Por eso no creemos en la autoridad, porque creemos que depende de nosotros, porque creemos que es que yo no he ayunado, no es que con esas 3 arepas que me comí en el desayuno, no es que demonio va a salir así. Entonces, aquí es donde yo siento pilas, pilas, ¿qué le estamos poniendo de más? ¿Qué dice Elizabeth Bishop-Olguín? Bueno, mira, es que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, otro testimonio mío. Estoy peleando con Sarita, mi hija, o con Luisa Fernanda y me han sacado la chispa. Preciso, alguien me llama. Eli, por favor, ora por mí, mira. Entonces, yo no necesito haber estado inmaculada, santa, pura, para echar espíritus inmundos. O sea, yo, en el nombre de Jesús, maldito Seba, es en el nombre de Jesús. Y mira que a veces el enemigo a uno lo acusa. Y así como dice Clarita, o no sé quién dijo, bueno, ¿y tú quién eres? Y digo, es que no es en mis fuerzas, es en el nombre y en la autoridad que Cristo Jesús nos ha dado. Y se va ahora mismo, yo soy un vaso de barro, pero usted se va en el nombre de Jesús. O sea, por eso yo sigo insistiendo que es en el nombre de Jesús en el que hay autoridad. ¿Mm? Lo otro es que en alguna oportunidad que Sarita, mi hija, estuvo hace como 8 días en un encuentro y ella estaba, mamá, yo no debía haber venido, mamá, mire, yo cometí un error, yo no sé qué más. Yo le, mamita, ¿y en nombre de quién están predicando, están guiando? No, se predica, están hablando en nombre de Jesús. Le dije, bueno, y se me vino a la mente un pasaje bíblico donde Jesús estaba con sus discípulos llevando las buenas nuevas y los discípulos llegaron, Señor, Señor, mire ese tipo que está allá, está echando espíritus inmundos en tu nombre, no sé qué más. Y Jesús dijo, bueno, y si es en mi nombre, no es contra mí. Entonces, si es en el nombre de Jesús, ellos no nos pueden decir, ¿y ustedes quién es? Bueno, yo soy la hija de Dios y se va, y es en el nombre de Jesús, no es en mis fuerzas. Entonces, yo sigo diciendo, como dice Adrián, en el nombre de Jesús, nosotros somos polvo de la tierra, y si nos llegan a decir eso, bueno, porque, por ejemplo, ¿qué día me pasó? Yo estaba con las niñas ahí en una trifulca y como le digo a esa persona, espéreme, yo hago un ayuno de tantas horas, o espérese, a ver, y yo, no, yo empecé a echar en el nombre con autoridad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, no sé. Vale, Eli, gracias. Aquí Patricia Barroso nos comenta, con lo que dice Isa, pienso que estamos ejerciendo la autoridad desde nuestro carácter y personalidad. Por eso ponemos por delante lo de nosotros. Pero entonces estaría errado, porque la autoridad está en el nombre de Jesús. Nuestra personalidad poco o nada tiene que ver. Te voy a dar un me encanta. Gracias, Pati. Así es. Nuestra personalidad, claro que se va. O sea, es imposible que nuestra personalidad no se cole por allí, por algún lado. Es que no depende de nuestra personalidad. No depende de nuestro carácter. Es en el nombre de Jesús. Ahí está la autoridad. Es allí donde es eso lo que nosotros tenemos que creer. Gracias por ese comentario, Pati. Es más, te voy a poner el corazoncito aquí. Mira, toma tu corazoncito por aquí. Todos. Porque es en el nombre de Él. No es nada de lo que nosotros hagamos. No es nuestro carácter. No es nada que tenga que ver con nosotros. Es el nombre. Y yo creo que cuando nosotros nos dejamos convencer de algún añadido, de algún extra,
de un poquito de más, allí le estamos quitando la autoridad en nombre de Jesús. Y por eso terminamos suplicando. Ay, señora, no, tú. Dice, no, no es, porque ya no es en su nombre, ya es en mis obras donde yo estoy poniendo la autoridad y la fe. Y la fe. Entonces aquí Pablo le dice de una vez, te mando, es que es una orden en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio salió. Yo me imagino que los demonios estaban locos, los demonios estaban diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, no era nada más Jesús, no es nada más Jesús, no eran nada más los 12, era todo aquel que cree en el nombre de Jesús, estaban echando fuera demonios. Pero ahora sí, Isa, pues lo que estaba haciendo spoiler, ups, estamos un poco colgados de tiempo, pero no importa, podemos seguir la próxima semana porque esto va para largo. Porque lo que empieza a pasar aquí, con lo que también nos estaba confrontando Isa, es demasiado duro. ¿Qué pasó aquí, Isa? Porfa, lee el versículo 19 hasta el 21, no hasta el 22. Al ver los dueños de la esclava que se les había esfumado el negocio, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron, estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con varas. Ok. Acá me llama la atención cómo las costumbres que ellos traían, y pues obviamente ya se les acabó el marranito, lo que les generaba ingreso, cómo impactó no solo a los dueños de esta mujer, sino cómo logró eso influenciar a tanta gente, ¿no? Porque no fueron solamente los dueños a presentar la queja, sino que todo el mundo se alborotó y al punto de ir a la autoridad y miren, es que nos están enseñando otras costumbres y cómo acá hoy en día, miren, es que nos quieren es cambiar las costumbres que traemos, ¿sí? O sea, y creería que nos ha pasado en más de una ocasión. Es que ustedes tienen otro tipo de costumbres y nos quieren cambiar las costumbres y así no es. O sea, ¿cómo sucedía desde esa época, no? Ok, vale, eso que está diciendo Isa es bien interesante que dice Edward. A mí me parece tremendo la intención del corazón, ¿sí? Que uno puede ver inclusive el poder de Dios, ¿sí? Y aún uno tener otros intereses, como lo que les estaba pasando a estas personas, que prefirieron el dinero y sus deseos y sus intereses a, a reconocer al Señor. Y es que uno pensaría, es lo lógico, pues uno está ahí y alcanza, ve de frente ahí el poder de Dios, pues ay, lo lógico es que uno se arrodilla ahí ante Jesús, pero fíjense que no es tan lógico, porque estos prefirieron fue dejarse llevar por los deseos del corazón y me parece tremendo y uno dice, bueno, qué gente tan mala es, pero si uno se pone a mirar, pues es que el corazón de todos es así, nos pueden ganar nuestros intereses, nos pueden ganar nuestros deseos y terminemos rechazando al Señor. Entonces me acordaba de el proverbio que dice que entre todas las cosas guarda tu corazón, porque el corazón emana la vida y el corazón es engañoso. Entonces, ay, pues madre, eso como que me toca un montón, que a veces ni viendo el poder, ni viendo cómo Dios se manifiesta, uno es capaz de arrodillarse ante Jesús. Mucha soberbia, mucha altivez, mucha maldad en estas personas. Entonces, bueno, sí, mucha maldad en estas personas, pero también uno estar pendiente de uno mismo, que no se le vaya a dañar a uno el corazón y más bien uno estar ahí manso y humilde como el Señor, obediente y escuchando la voz del Señor. Entonces, eso me parece impresionante de esta porcioncita.
Gracias por esos comentarios, Isa, Ed. No sé si alguien quiere decir algo más en este punto, antes de que yo me encadene. Porque estamos tocando un tema muy fuerte y además me gusta que ahora está trayéndolo a nosotros. Yo creo que cuando uno lee la escritura uno tiene que poner la cámara en modo selfie. Es muy fácil verlo en los demás. Muy fácil. Como los demás son de malos y prefieren lo suyo. ¿Cómo estamos haciendo nosotros lo mismo? ¿Qué dice Emma Paola? Bueno, yo voy a ser un poquito abogada de estas personas acá. Porque yo me echaba las cartas y si no hubiese sido, bueno, mentira. Porque es que esta gente, o sea, a diferencia de esta otra señora, de la de púrpura, yo no sé, ellos si habían escuchado hablar de este nuevo Dios que era para ellos, Jesús, para una persona, no todo el mundo recibe así de sopetón el Evangelio por primera vez, y sí, aleluya, y sale cantando todo. Entonces, esta gente que viene predicando, o sea, les están predicando a ellos, o sea, es un cambio totalmente ¿qué puede? De mentalidad, de pensamiento, lo que ellos vienen haciendo, las costumbres, a quienes adoran ellos, y ahora a quienes, a presentarles al verdadero Dios que ellos deben adorar. Entonces, y de primera, y ahí les quitan el negocito y toda la cosa. Entonces yo digo, bueno, no como de a mucho ahí, pues, es la primera vez que les están hablando a ellos. Ok, Pau, pero yo te retruco, porque si le creían tanto a la divina, la loca esa ya llevaba varios días diciendo, estos son siervos del Altísimo, óiganlos. ¿Cuál era? Son siervos del Dios Altísimo quienes les anuncia el camino de salvación. Pero seguro cuando le dijeron, déjame te daré el cigarro. Yo tenía una amiga en la universidad que me decía, no, ni estudies. ¡Así! Ni estudies, no vas a pasar ese examen. O sea, ¿what? Uno siempre tiene una amiga bruja en la universidad, la que lee el cigarrillo, la que lee el café. Pero entonces le creían a ella, si le creían tanto a ella, ¿por qué no le creyeron ese mensaje? Entonces yo sí me inclino un poco más a la tesis de Isa y de Edward, que hay maldad allí. O sea, de verdad, no, yo quiero que me diga, yo prefiero que me diga sí, cuánto voy a vender este mes. Yo quiero que me digas si mi hijo va a entrar a la universidad, si vamos a tener una buena cosecha, que era lo que les adivinaba, no sé, pero algo sería que va alineado a las intenciones de su corazón, porque esa parte de estos son siervos del Dios Altísimo no la quisieron creer. Ellos les anuncian el camino de la salvación, no me interesa. Dime cuánto va a ser la cosecha. ¿Qué dice él? Bueno, me llama la atención en el versículo 21 que ellos dicen, ¿no? Cuando fueron a denunciarlos. Ellos están enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. O sea, lo que ellos practicaban era la adivinación en esa ciudad. Y ellos llegaron y ellos iban bien. Un día iban a orar, pero dice, y después, así continuó varios días, o sea, pasaron días, o sea, ellos se quedaron ahí predicando. Ellos estaban predicando durante varios días y ella seguía. Y entonces lo que yo digo, y también estoy de acuerdo con lo que está diciendo Adriana, era una ciudad donde sí practicaban, como ya dije, la adivinación, y ellos llegaron a enseñar de Jesús, a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Claro, los confrontó, alborotó todo, los otros ya no estaban recibiendo su dinero, no tenían unas ganancias. Y bueno, a lo que voy es que Jesús dijo, ¿no? Yo no vine a traer paz,
Yo vine a traer contienda y donde iban estos hombres había contienda y alborotaba a todo mundo y los desacomodaba. Vale, gracias, Eli. Bien importante esto y recordar además las palabras del Señor, aunque yo no sé si en esa ciudad se practicaba la adivinación, porque yo estoy viendo aquí una divina. No sé si era el negocio de la ciudad, pero lo que sí hay es que a la gente le gustaba contratar a esa mujer, porque les daba buenas ganancias a sus amos. O sea que había mucha gente que le seguía la carreta. Clarita, 3 minutos. Sí, rápido. Solo quiero decir la valentía de Pablo, porque ellos están diciendo que vamos a aprenderlos porque vienen y nos están diciendo cosas que no son, no es lícito, no nos es permitido recibir porque somos romanos. Entonces, por ende, Pablo sabía esto, porque Pablo es romano. Sin embargo, él está anunciando el evangelio sin importarle estas costumbres de este pueblo a donde él está llegando. Ok. Con esto que dijo Clarita, con lo que dijo Eli, y como ya nos toca ir cerrando, pero vamos a seguir hablando de esto tan polémico la próxima semana, aquí hay un tema. Ellos llevaban varios días siendo perseguidos por la divina, que estaba gritando, estos son los siervos del Altísimo, que les anuncia el camino de la salvación. Entonces sí, Isabel está diciendo, no son de los nuestros, pero ellos llevarían, Pablo y su combo no se quedaban callados. Lo que está diciendo Elizabeth es verdad. O sea, si ellos llevaban varios días haciendo ese camino, ellos llevaban varios días enseñando. Porque los discípulos de Jesús no se quedan callados. Ellos estaban predicando el evangelio y mientras no le sacaron el demonio de adivinación a esa mujer, nadie estuvo en contra de lo que ellos estaban enseñando. Así que el tema neurálgico aquí eran las ganancias y lo que marcaban Isabel y Eva, que parecía tan feo. Feo eso, muchachos. Y vamos a consultarlo con la almohada. ¿Qué puede haber en mí que yo, que si a mí me hace algo el Señor que va en contra de eso que me satisface algún deseo? ¿Será que sí me va a llamar? No me va a llamar, pero ¿será que este hombre es para mí, Señor? Ay, no, léeme las cartas, a ver si me sale. ¿Qué quieres saber si ese hombre es para mí o no? Yo prefiero que me lea las cartas la bruja y que me diga sí, que está, pero si llega y mete en presa a la bruja, voy a recolectar firmas, liberen a esa mujer, libérenme a la bruja. En serio, suena ridículo, pero ¿hasta qué punto nosotros podríamos estar haciendo algo así? ¿Cómo me le va a sacar el demonio a esa pobre mujer? ¿Cómo? No, esa gente hay que meterla presa. ¿Qué es lo que puede estar siendo nuestro paralelo en esta situación? Porque en la medida en que nosotros nos demos cuenta que no estamos tan lejos de esta verdad, que no estamos tan lejos de esta naturaleza, pues creo que cuidaremos más nuestro corazón y estaremos más alerta con nosotros mismos. Penosamente se nos acabó el tiempo, entonces quiero pedirles, Clarita, ¿puedes hacer una oración para terminar, porfis? Pero la semana que viene seguimos. Amén. Gracias, Señor, te damos hasta ahora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas, Padre. Estamos aprendiendo a ser iglesia, estamos aprendiendo la autoridad que tú nos has delegado, Señor, y con esta, Señor, que podemos anunciar el evangelio, Señor, sin que haya tropiezos, Señor, y poder reprender a todo obstáculo que se interponga. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que estuvieron presentes, a todos nuestros hermanos que también nos estarán viendo por los
diferentes medios sociales, Señor. Gracias por Adriana, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido que nos despidas en paz de este tiempo, pero no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos también está Edward, aunque desde el iPhone de Geraldine está Sí, Sandra. hermanos, dije. Bendiciones a todos, que el Señor los bendiga. Un abrazo muy grande.